Bendiciones en Cristo, amados hermanos, amigos, familia. Quien les habla, la apóstol Joan Salas de González, del Ministerio Apostólico Vida Nueva y pastora principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional, en la ciudad de La Victoria, Estado Aragua, Venezuela. Hoy iniciaremos una serie titulada Ver y comprender todo desde la mente de Cristo. También queremos invitarles en este momento para que puedan seguirnos a través de las redes sociales como Apóstoles González Salas y en el YouTube Senda de Vida Internacional, para que todos podamos disfrutar de la revelación de la vida del Espíritu. Estamos agradecidos de Dios en poder llegar a ustedes en este tiempo, este momento que Dios nos ha permitido de impartición a todos nuestros hijos en la fe, de Senda de Vida Internacional, pues a todos aquellos que estamos pastoreando y aún aquellos que están fuera de Venezuela, amigos, hermanos, a los cuales podemos llegar a través de este medio y bendecirles. Esa es nuestra intención, que la palabra de Dios pueda dar mucho fruto en sus vidas. Les mandamos besos y abrazos fraternos a todos y desde ya vamos con la enseñanza de este día. Vamos a compartir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. 1 Corintios 2, 16. Si usted tiene una Biblia a la mano, puede compartir la palabra allí conmigo, puede leer la palabra. Si no, usted puede también tomar nota o ver el video en varias oportunidades y puede ir tomando nota. Todo este material que estamos llevando, todas estas enseñanzas, toda esta instrucción está a su disposición. Queremos que usted la comparta, que usted la interiorice, que usted pueda sacar el mayor provecho de cada una de ellas. Así que está a su disposición, compártala, escudriñela, medite toda esta palabra que yo sé que va a dar mucho fruto en sus vidas. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Vamos a compartir la palabra del Señor. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ver y comprender todo desde la mente de Cristo. Este mensaje tiene que ver con nuestra mente, nuestra manera de comprender. Vamos a decir que nuestra manera en cómo nosotros vemos las cosas, ese modo natural de ver las cosas, cómo administramos esos asuntos diarios. Eso es lo que queremos hablar. Creemos de que somos parte de una generación a la que Dios está mostrando que Él está en control de todo, y por eso queremos hablar este tema de ver y comprender todo desde la mente de Cristo. Hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, las cosas eran incidentes, incidentales, ocasionales, circunstanciales. Vemos un ejemplo en el rey David, cuando aún no era rey. David apareció en la escena ante Goliat, no porque Saúl lo hubiera programado así, no estuvo programado, no señor, sino que él apareció incidentalmente, circunstancialmente en la escena, cumpliendo el propósito de Dios. Esa mentalidad de incidente la seguimos teniendo en nuestros días. El problema es que cambió el pacto y cambiaron los términos. La mente incidental, ¿verdad? Lo que Dios podría hacer no es lo general en una iglesia que pretende producir transformaciones en la vida de las personas y de las familias. Hay un proceso. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. No podemos seguir en esa mentalidad incidental, ocasional. Tiene que cambiar. Muchas veces le decimos a las personas, ven esta noche a la reunión, ven este momento a la iglesia, te invito el domingo
a la congregación, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y creemos en que Dios puede hacer los milagros, claro que sí, Dios sigue haciendo milagros. Pero muchas veces les vendemos a las personas la idea de que sigan o que busquen a Dios por un milagro y no busquen al Dios de los milagros. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que invitar a las personas a los procesos de Dios. Cuando se ministra la palabra en los procesos de Dios, entonces esa persona puede encontrar ese milagro que tanto anhela o necesita. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar. En el plano de lo natural vivimos en los incidentes, vamos a decir en lo circunstancial. Y vemos que los imprevistos de la vida pues son inevitables. Hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas que son inevitables. Ahora hay una pregunta que yo me hago. ¿Cómo reaccionamos nosotros entonces ante esos incidentes? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esas cosas no planeadas en nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante lo accidental, lo ocasional, lo circunstancial en nuestras vidas? Mi querido amigo y hermano, hay una ley que gobierna lo incidental, lo ocasional, lo circunstancial. Es la ley de la educación. Con esto me refiero a que cuando nos educamos, nos instruimos en la vida del Espíritu, cualquier cosa incidental, accidental, puede ser también, u ocasional, podrá ser gobernada porque estamos en un proceso de Dios. Cristo nunca va a permitir que un incidente sea mayor a nuestra instrucción, ya que no permitirá que nada pase en lo que no hayamos sido nosotros preparados por Él mismo para soportar. Dice la palabra que Él no da carga a nosotros que no podamos soportar. Así que Él nunca va a permitir que nos pase nada en lo que ya no hayamos sido preparados previamente por Dios para soportar. Si realizamos el proceso de educación espiritual, Dios nos va a tratar de antemano. Va a ir trabajando para que los incidentes externos, o como decía el apóstol José Gregorio en semanas pasadas, esas alarmas, no trastornen nuestra estructura espiritual y no nos debilitemos en la fe. No podemos manejar incidentes. Lo que sí podemos manejar es nuestra educación. El gran asunto del reino de Dios no iba a ser solo hablar de gobierno, sino de gobernabilidad. El problema no es quién va a gobernar, sino la gobernabilidad de los pueblos. Gobierno es una cosa y gobernabilidad es otra cosa. Gobierno y gobernabilidad son dos cosas diferentes. Se puede ser el pastor de una congregación de pocos o muchos miembros. Se puede ser constituido un gobierno, pero que la gente sea gobernable, eso es otra cuestión. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo en nuestro espíritu, pero de allí a que nuestro cuerpo obedezca al Espíritu Santo que vino a nuestras vidas a gobernar para que experimente la vida y la salud de Dios, eso es otra cosa. Por eso, soñar hoy con que si un cristiano gobierna el mundo va a cambiar, eso es casi una ilusión. Si eso no va acompañado de un pueblo que aprende gobernabilidad. Si queremos hablar de gobernabilidad en el ámbito de la iglesia, la única posibilidad que hay de tener una persona gobernable en Dios es que ésta haya logrado por el Espíritu entender lo que significa tener la mente de Cristo. Por eso tenemos que ver y comprender todo desde la mente de Cristo.
Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 al 12. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo está aquí haciendo referencia al Espíritu del hombre y al Espíritu de Dios. Nosotros en este pasaje es aplicable al apóstol Pablo y probablemente a aquellas personas que lo acompañaban en la obra apostólica. El apóstol Pablo está diciendo que el hombre conoce las cosas del hombre por el espíritu que trae del mundo, es decir, el espíritu del hombre. Pero nosotros no tenemos ese espíritu. Nosotros no funcionamos desde el conocimiento humano, sino desde el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué nosotros tenemos el Espíritu de Dios? Pues tenemos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso lo leemos en la cita bíblica de 1 Corintios 2, ya la última parte del versículo 12 nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿para qué tenemos el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué tenemos el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Según el apóstol Pablo y según el proceso de educación, el Espíritu de Dios está en nosotros para decirnos lo que ya se nos ha concedido. Esto tiene una ligadura directa con nuestra manera de orar, porque ¿cómo le vamos a pedir al Señor aquello que ya nos concedió? Si ya está concedido, es una pérdida de tiempo pedirlo, porque ya está concedido. Dice 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los santos debemos hablar de las cosas que Dios nos ha concedido. La vida de la fe comienza sabiendo lo que Dios nos ha concedido. Adorar a Dios es juntarnos o reunirnos con otra persona y hablar de lo que Dios nos ha concedido. Pero para hablar de lo que Dios nos ha concedido hace falta andar en la vida del Espíritu. A veces lo que está concedido no lo vemos, pero está. No lo tenemos, pero ya está concedido. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con otras personas, hermanos, a compartir, a hablar, a conversar, no nos reunimos o no nos juntamos para hablar lo que nos falta o lo que no tenemos, sino que hablamos por el Espíritu aquello que ya se nos ha concedido. Eso produce acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo se refiere a que un hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Vamos a decir que son dos hombres que conviven, y eso es una gran guerra, vamos a decir así, de la fe. Las cosas del Espíritu son las cosas concedidas
Al hombre natural se le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y dice, amén, amén. Se sabe todos los versículos de memoria el hombre natural, pero en la realidad anda todo debilitado. Esto es así porque el espíritu no ha sido educado en la vida espiritual. Primera de Corintios 2:15 nos dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual juzga las cosas que fueron concedidas por Cristo. Si nosotros oramos en forma religiosa, siempre tenemos que venir a recibir algo en una próxima reunión. En lugar de eso, tenemos que asistir a las reuniones a instruirnos por el Espíritu para administrar lo que ya nos ha sido concedido. Debemos saber que hay una buena tierra dentro de nosotros. Hay casas dentro de nosotros, hay familias salvas dentro de nosotros. No hay nada fuera de nosotros. El que tiene a Cristo tiene todas las cosas. Estamos completos en Él. Jesucristo dijo, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Esto lo dijo en Marcos 16:18. Hay un relato en Hechos 28 que dice que cuando Pablo vio a la serpiente agarrada de su mano y le mordió, esto pues fue un incidente que él no pudo evitar. Pero Pablo pensó dentro de sí en el Espíritu. El Espíritu del Señor está dentro de mí y yo recuerdo que el Señor me dio potestad para hollar serpientes. Y eso es ser educado. Recordar en el tiempo de la crisis lo que el Espíritu acomoda a lo espiritual. Para sacar lo espiritual de la palabra que Dios ha dicho. Pablo se sacudió la serpiente y todas las personas que estaban allí se asombraron. Y el incidente que en un principio había venido o había sobrevenido o estaba esta situación que había venido para matarlo, pues se convirtió en la mejor propaganda que pudo tener Pablo para que los hombres en ese lugar conocieran al Dios que estaba en Pablo. Todo incidente vendrá para probar nuestra capacidad de reacción, de cuánto respetamos la palabra que nos ha sido enseñada. Un incidente sacará la naturaleza que más hemos entrenado. Esa es la Biblia, eso es el Evangelio, eso es madurez. Madurez no es que usted se pare o yo en un púlpito a predicar. Madurez es cómo reaccionamos ante los incidentes, ante los accidentes, las situaciones, las circunstancias imprevistas de la vida. Eso es madurez. Muchos creyentes han sido libres en sus vidas en el sentido de que han recibido a Cristo y han sido salvos. Pero al no educar al Espíritu, al no oír la vida del Espíritu, siguen siendo salvos, pero con las manos vacías. ¿Y a qué me refiero con las manos vacías? Mano vacía no es un indicador de dinero. Manos vacías son todos aquellos recursos que nos faltan para resolver los asuntos incidentales. Con este principio culmino esta primera parte, ver y comprender todo desde la mente de Cristo. Hay un principio, libres y prósperos. El propósito de Dios es que seamos libres, pero también que tengamos las manos llenas por causa del cumplimiento del propósito de Dios y no para la vanagloria de la mente. Recuerda este principio, libres y prósperos. Dios quiere que tú seas libre y próspero. Dios quiere que tú tengas las manos llenas por causa del cumplimiento del propósito y no para vanagloria de la mente. ¿A qué me refiero con esto? Hay una gran diferencia entre operar en la dimensión de lo natural y operar en la dimensión de lo espiritual. Si no entendemos por el Espíritu cuáles son las cosas que Dios nos concedió, entonces es puro pentecostalismo entusiasmado que no produce ninguna transformación donde nos estamos moviendo. Aquí lo que Dios anhela es que tengamos convicción.
ha llegado el momento de tener convicción. Lo que determina nuestra vida no es lo que recibimos de afuera, sino lo que hemos recibido de Cristo. Eso es lo que determina nuestra vida. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a continuar con esta serie, ver y comprender todo desde la mente de Cristo. Así que te invito a que puedas nuevamente conectarte y recibir esta palabra que sé que desde ya está dando mucho fruto en tu vida. Te mando muchos besos, muchos abrazos, bendiciones para ti, para tu familia. Quiero que esta palabra, si necesitas escucharla varias veces, escúchala todas las veces que sea necesario, hasta que tengas plena convicción de todo esto que has escuchado en el día de hoy. Quien les habló, el apóstol Joan de González, pastora principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Les amamos a todos nuestros hermanos en la fe, a todos nuestros amigos, los que nos sintonizan a través del YouTube. Les amamos entrañablemente en el amor de Cristo. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad. Aquí